Buenos días con todos. Gracias a Dios por una semana más de victoria, una semana más de estar con Cristo, atravesando cualquier situación difícil, cualquier valle de sombra, atravesando cualquier enfermedad, cualquier circunstancia. Solo Cristo nos ha dado la respuesta. Quizás no sea fácil poder enfrentarnos a muchas cosas. Quizás estés pasando por situaciones muy duras, pero no te desanimes. Aunque pareciera que estás al final del camino, Dios siempre nos da una respuesta. Dios nunca se fue. Dios siempre nos da una salida. En Cristo las puertas se abren. No hay ninguna que se cierre. En Él tenemos la victoria. Aunque nuestros ojos naturales vieran lo contrario, en el Espíritu ya todo está resuelto. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias Señor por este día. Gracias Padre Celestial por tu palabra viva y eficaz, por la oportunidad que tenemos hoy Señor, de poder estar en tu presencia, de poder escuchar de ti, de poder conocer cada vez más Señor, cómo rendirte culto, cómo concentrarnos, Señor, en tu poder, en tu pacto restaurado, en todo lo que tú tienes, Señor, planeado para cada uno de tus hijos. Guíanos, Señor, en tu perfecta voluntad. Que todas las familias y las personas, Señor, que estén escuchando, Señor, este mensaje, se llenen, Señor, de tu unción, de fuerza espiritual y prospere su alma y su mente, Señor, para que puedan entender. Ábreles el entendimiento, Señor, a todo aquel que esté escuchando, Señor, tu palabra viva y eficaz. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, el mensaje de hoy se llama Andemos en el Espíritu. ¿Por qué tenemos que andar en el Espíritu? Porque esa es nuestra verdad, porque esa es nuestra realidad. Aunque pareciera que somos personas carnales, porque te tocas, ¿no? Pero este es el reflejo de tu espíritu. Tu cuerpo refleja tu espíritu. Tus expresiones reflejan lo que está dentro de ti. Tu rostro muestra la verdad de tu alma. Por eso es que nosotros tenemos que andar en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu Santo. Muchos piensan que es difícil. ¿Por qué lo piensan? Porque no lo conocen. Pero si lo conocieras, te dirás cuenta que no es difícil. Solo tienes que entender cómo tienes que andar en el Espíritu. Y hoy vamos a rendirle culto al Señor, entendiendo esta palabra, para poder andar en el Espíritu y dejar de ser nosotros. Y que se cumpla en nosotros el Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice: Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si no andas en el Espíritu de Dios, vas a estar sujeto al yugo del Espíritu. ¿Qué significa eso, al yugo de la esclavitud? ¿Qué significa? Que vas a andar con los deseos de la carne, con el pasado, con todo lo que trae tu mente del pasado, del recuerdo. Eso te tiene esclavo, te genera estrés, te genera angustia, te genera dolor. Sé libre, sé libre. Pero tienes que estar firme en lo que has recibido. Todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque he recibido, como está escrito en Juan 1:12, he recibido al Hijo. Y eso me da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Tengo que tener al Hijo por fe, tengo que creer en el Hijo para poder pasar a ser hijo de Dios. Antes no se puede.
No se puede. No se va a poder a través de una condición personal, religiosa, a través de actos religiosos. No hay forma para poder ser hijo de Dios, y está escrito en la Biblia en Juan 1:12, tenemos que recibir a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para poder ser hijos de Dios. Solo así vamos a ser libres de la esclavitud. De la esclavitud de lo que ustedes conocen, el acta de maldición, donde están los espinos y cardos, maldición con dolor todos los días. Todos los días vemos el pasado. Ese es el pasado que se arrastra con nosotros. Esclavos del pecado, de estar separados de Dios. Hay muchas cosas en la sociedad que nos tienen esclavos. Tragamonedas, drogas, vicios, pasiones desordenadas, corrupción, esclavos. La gente está ahí porque está separada de Dios. Al estar separado de Dios, está en todo esto. Pero nuestro Señor, con su infinita misericordia, envió a su Hijo Jesús para salvarnos. Nos escogió, nos sacó y nos salva. Y cuando lo reconocemos, le decimos: Señor, tú eres mi Salvador. Lo recibes, pides perdón, te arrepientes y empiezas a caminar como hijo de Dios. Entonces tienes que entender tu condición. Tienes que entender que ya no eres hijo del diablo, ahora eres hijo de Dios. Entonces ya no puedes vivir en esa esclavitud. Van a pasar eventos, situaciones difíciles y la carne va a querer correr a las drogas, al tragamonedas, a las fiestas, a las pasiones desordenadas, al dinero fácil. La carne va a querer correr a eso, porque va a empezar la condenación, la esclavitud, los problemas. Pero tú mantente firme en el que venció en la cruz. Esa tormenta va a pasar, va a pasar. No te vas a quedar ahí, porque Jesús llegó a la cruz y no se quedó ahí en la cruz, resucitó al tercer día. El valle de sombra, Dios está contigo. Lo dice en la Biblia. Todos lo conocen. No te vas a quedar en el problema, aunque pareciera que no tuviera salida. Dios ya tiene la salida. Solo tienes que estar firme. Tienes que estar firme en Él. Solo en Él, solo en Cristo. Hoy tienes que mantenerte con Cristo, hoy tienes que estar dentro del reino de Dios, hoy tienes que tener la llenura del Espíritu Santo, porque hoy tienes que preparar tu futuro, que es mañana. Y hoy es tu futuro de ayer. Lo que has preparado ayer en Cristo, hoy es tu herramienta, es tu arma para que estés firme y cualquier situación ya esté resuelta. Por eso que tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que consumar todo este pasado que ya lo consumó Jesús. ¿Y cómo lo consumamos nosotros? Por medio de la fe, solo creyendo y quedándonos en el reino. Ahora con Él ya somos libres del pecado. Ese es nuestro presente, ese es nuestro hoy. Somos libres del pecado. Hoy tenemos la luz eterna, tenemos la vida eterna. Hoy somos hijos de Dios. Por eso que nos dice en Gálatas 5:1, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Tenemos que estar firmes, ahí tenemos que concentrarnos. No te concentres en el problema, no te concentres en la situación difícil, no te concentres en el trauma, no te concentres en el temor, no te concentres en lo que no te va a dar respuesta. Concéntrate en Cristo, en el que llegó a la cruz, en el que dijo, consumado es. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que estaban contraria en nosotros, clavándola en la cruz. Concéntrate en aquel que llegó a la cruz. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17.
Concéntrate ahí, está firme, dice, en la libertad que Cristo nos ha dado. Estemos firmes en la libertad que Él nos ha dado. Ahora tenemos que disfrutar nuestro presente. Hoy es nuestro presente, hoy. Hoy el alta está anulada, las estrategias de Satanás están consumadas. El pecado está cancelado y consumado. Somos hijos de Dios, tenemos luz eterna, tenemos vida eterna. Hoy. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice, pues vosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Exacto. Tenemos que andar en el Espíritu, porque solo Él es nuestra esperanza de la justicia. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el que hizo justicia por nosotros? Si viene Satanás a condenarnos, a atormentarnos en la mente, hay uno que ya nos liberó de esa condenación, ha hecho justicia, se llama Jesús el Cristo. Tenemos que conocer nuestra condición espiritual. Tenemos que saber andar en el Espíritu. La gente que no conoce su condición espiritual y quiere resolverlo todo de manera física, sufre. Sufre. No es fácil. No es fácil andar en el Espíritu, pero una vez que lo entiendes, trasciendes. Entiendes que es andar en Cristo, vas a trascender en tu familia, con tu pareja, en tu matrimonio, en tus negocios, en tu rehabilitación, en tu restauración, en tus emprendimientos, en tus proyectos. Prospera tu alma una vez que entiendes. Dios tiene la respuesta a todo. Dios siempre te va a mostrar todo, porque el Espíritu de Dios todo lo sabe, todo lo ve. Nosotros tenemos que mantener la esperanza firme. Ningún evento que pasa a un hijo de Dios es para derrumbarlo. Cualquier evento que pasa a un hijo de Dios es para trascender y demostrarle al mundo que Dios existe, que Cristo está ahí. Lo pasé porque Dios estuvo ahí. Gloria a Dios, qué privilegio, esa es una bendición, saber de que Dios está con nosotros. Es la máxima autoridad. Es el verdadero lugar donde nosotros vamos a estar. Muchos dicen que vienen del vientre de su madre, pero desde el vientre de tu madre ya tienes un alma, ya tienes que tener al Espíritu de Dios. Entonces, ¿de dónde viene el alma? Es que Dios nos ha creado, Dios nos trae a la tierra para cumplir su propósito y nos regresa igual. Lo que es carne, a la carne regresa, y lo que es espíritu, con el Espíritu de Dios se va. Por eso que tenemos que mantenernos en el Espíritu de Dios. Si por un tiempo hemos vivido engañados en el otro reino, con el otro espíritu, pues hoy ya estás acá, dentro del reino de Dios. Hoy estás aquí. Con Él quédate, porque con Él ganamos. Por eso que tenemos que guardar siempre la esperanza, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Muchos quieren hacer algo, hacer un acto para poder estar con Dios. No necesitas hacer nada para estar con Dios, solo necesitas creer en Cristo, aquel que resucitó. Solo Jesús es el Cristo. Jesús es el camino abierto para estar con Dios. ¿Necesitas hacer algo? Nada. Hacer algo para estar con Dios, tienes que creer para estar con Dios, tienes que entender para estar con Dios. Oh, tengo que demostrarle al mundo que soy bendecido con dinero. No necesita Dios dinero del hombre. Dios necesita que entiendas que ya te escogió,
que creas quién es Jesús. El costo es entender. Y una vez que entiendes quién es Jesús, el Cristo, eso se llama bendición. Cuando prospera tu alma y entiendes que ahora saliste de las tinieblas y pasaste al reino de la luz. Eres hijo de Dios por medio de Jesús el Cristo. Entonces el Espíritu te va a empezar a hablar y tú vas a levantar en ti la obra de Dios. Eres discípulo, eres un remanente. Eso se llama prosperidad, bendición. Eso es la llave donde las puertas del reino de Dios se abren y ninguna puerta del Hades prevalecerá contra ti. Está escrito en la Biblia, que ya lo vamos a ver. Por eso tenemos que rendirle culto a Dios. Hoy, la palabra tiene que llegar a mí para rendirle culto a Dios y concentrarme en Él y trascender y avanzar en lo que Él quiere que yo haga. Que se haga tu voluntad, Señor, mas no la mía. Andar en el Espíritu de Dios. Es que la verdad de nosotros no es lo que se ve. La verdad de nosotros es el Espíritu de Dios. El Espíritu que está en ti. Y tenemos que tener el Espíritu de Dios, no el espíritu del príncipe de las tinieblas, porque Satanás también es un espíritu, y un espíritu que busca un cuerpo donde habitar. Así como Dios busca un cuerpo para poner su imagen, que es su espíritu, el Espíritu Santo, y solamente lo puede poner en un cuerpo. Los cuerpos han sido creados para que llegue el Espíritu Santo. Pero cuando el cuerpo se queda sin el Espíritu de Dios, viene otro espíritu y lo toma. Y en algunos casos, hasta 7 espíritus peores. Pero Jesús ya nos hizo libre. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Ahora todos los que estamos aquí estamos entendiendo cuál es nuestra condición espiritual. Ya no somos cualquier ser. Somos el templo del Espíritu Santo. Es que tienes que creerlo. Tienes que entenderlo. Tienes que considerarlo. Y no tienes que hacer nada, solo tienes que creer. No hay acto religioso que te acerque a Dios. El único que te pone delante la presencia de Dios es Jesús el Cristo, nadie más. Aquel que dijo, consumado es. En Gálatas capítulo 5, versículo 13 y 14, dice en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice el apóstol Pablo con la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué le dice a la iglesia, ahí a los Gálatas? ¿Qué le está diciendo? Que nosotros ya somos libres del pecado, libres de la maldición, ¿no? Somos salvos, ¿no? Ahora la sabiduría divina nos abre el entendimiento para poder entender las Escrituras y conocer cualquier estrategia de Satanás y darnos cuenta, ¿no? Pero te está diciendo de que no lo uses para satisfacer las cosas de la carne. Mucha gente que piensa que ya no soy idólatra, ya estoy haciendo a los cultos todos los domingos, escucho música cristiana, pero no va a lo profundo del Evangelio para ser un discípulo y hacer discípulos. Porque tienes que ir a lo profundo del Evangelio para ser un discípulo y hacer discípulos, porque ahí está la respuesta de andar en el Espíritu. Hay que romper el egoísmo, hay que romper todos esos moldes viejos, y eso solamente lo hace el Espíritu de Dios. El hombre no lo puede hacer. El hombre no lo puede hacer. Porque toda la ley, dice, en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el versículo 13 dice, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué está diciendo?
lo que tú sabes de Dios, lo que tú entiendes del Evangelio, el Cristo que está contigo, tienes que darle a otros. Eso es amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque sabes la verdad. Aquel que sabe la verdad del Evangelio va a querer decirle con pasión, con fuerza, decirle, entiende esta verdad. Porque el verdadero destino es el cielo o el infierno. Es por eso que el prójimo tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú te quieres ir al cielo? Sí. Pues ese mismo deseo que tú tienes de querer ir al cielo, también tienes que desearlo para tu prójimo. Enséñalo. Ora para que el Señor te ponga ese encuentro con esa persona que quiere escuchar esta verdad. Aquel que rechaza el Evangelio, de eso se encarga Dios. No nosotros. Nosotros no nos molestemos. No nos enojemos. Dejémoslos que siga caminando por el valle de sombra de muerte. Si quiere continuar en el valle de sombra, creyendo que solo puede resolver sus problemas, creyendo que él solo va a poder abrir el mar rojo, dejen a las personas ahí. No se enojen. Sigan orando para el encuentro. Sigan orando por la misericordia de Dios, por aquel que no quiere entender. Pero nuestro amor en Cristo tiene que ser genuino. Y cada vez que tú vas conociendo más el Evangelio, que en ti despierte ese amor sincero de que otros conozcan esta verdad. Porque el verdadero destino es el cielo o el infierno. Y por eso tenemos que orar. Tenemos que andar en el Espíritu de Dios. Andando en el Espíritu vamos a conocer todas las cosas del Espíritu de Dios. Todo lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a anhelar estar con la palabra y vamos a ver la realidad del mundo. El mundo se pierde porque el otro espíritu, el príncipe de las tinieblas, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, está atando a una persona, atando a familias, destruyendo hogares, destruyendo hijos. Y no se dan cuenta que la solución es Cristo. La solución es Cristo. ¿Quieres respuesta a todo? Es Cristo, porque una vez que Cristo anula la maldición, una vez que Cristo, que es la verdadera luz, quiebra las tinieblas, ya está la respuesta. ¿Qué espíritu va a continuar en la luz? Ninguno. ¿Qué espíritu va a permanecer en el reino de Dios? No hay, no existe. Por eso que hoy tú tienes que prevalecer en el espíritu, solo con Cristo, solo con el reino de Dios y solo con el poder del Espíritu Santo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ora a Dios, Señor, dame sabiduría, entendimiento, el poder interpersonal. Lléname de tu poder para poderle predicarle. Qué fácil es hablarle a alguien que te cae bien. Qué fácil. Pero ora por el que te cae mal. Porque ahí hay una trampa y una estrategia del maligno. Ahí hay una estrategia para robarte la paz. Ora, Señor, no permitas que el enemigo use a cualquier persona cerca para que me robe la paz. Clamo tu justicia, Señor. Y permite que esta salvación se multiplique, como dice tu palabra. Como dice tu palabra, viva y eficaz. Que mi vida cumpla tu mandato absoluto, el ser discípulo y hacer discípulos, porque toda potestad les dada en el cielo y en la tierra al que llegó a la cruz se llama Jesús, y Él está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso tenemos que andar en el Espíritu. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17, dice el apóstol Pablo: digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu
y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El apóstol Pablo, un hombre que tuvo un encuentro con el Espíritu de Dios, tal cual lo hemos tenido tú y yo, tal cual ustedes, tal cual yo. Un día tuvimos un encuentro con el Espíritu de Dios y ese día decidimos seguir a Cristo, quedarnos con el Evangelio. Gloria a Dios. El apóstol Pablo lo mismo. Y como ser humano, tal cual como tú y yo, él dijo que los deseos de la carne están en contra del Espíritu. Entonces hay que entender qué trata de decir con eso. ¿El deseo de leer la Biblia todos los días está contigo? ¿El deseo de mantenerte alabando al Señor diariamente está contigo? ¿El deseo de permanecer en los estudios bíblicos para querer aprender más está contigo? ¿El deseo de querer hacer tus devocionales día a día está contigo? Si no está contigo en ese deseo, en esa pasión, entonces la carne está todavía llevándose por las emociones del alma. Por eso que necesitas alimentar el espíritu. Es por eso que necesitas andar en el espíritu. Porque para que cumplas todo eso que te he mencionado, necesitas el poder del Espíritu Santo, porque el hombre carnal no lo puede hacer. Por eso que claramente el apóstol Pablo dijo que los deseos de la carne están en contra del Espíritu, porque él, antes de tener el encuentro con el Espíritu de Dios, era un hombre carnal, bajo sus propios criterios, bajo sus propios conocimientos, bajo sus propios recursos personales y económicos, bajo sus logros humanos. Pero cuando tuvo un encuentro, tuvo que pasar un entrenamiento, tuvo que pasar todo un estudio, porque él entendió que tenía que andar en el Espíritu. Porque es necesario que el Espíritu de Dios prevalezca en nosotros para poder mantenernos dentro del reino de Dios todos los días de nuestra vida. Y así el acta de maldición se mantenga anulado. La gente no quiere hablar de esta verdad, pero es la verdad que está día a día. No es que tengas buena suerte o mala suerte, es que tienes que salir de la maldición y quedarte con la bendición. Solo Jesús, el Cristo. Es que no hay nada más. Es que no hay nada más. Si existiera otra opción, te lo diría, pero no hay nada que te pueda resolver ese problema que hay acá adentro y que te hace llorar. El único que puede resolver se llama Cristo. Por eso tenemos que andar en el Espíritu y enseñarles a otros, porque así nos los ha dicho Dios por medio de su Hijo. Enseñarles a otros lo que ahora estamos aprendiendo y lo que estamos experimentando. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 25 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, por supuesto. ¿Por qué quiere decir no hay ley? Porque Jesús no ha muerto en la cruz para que tú tengas amor. Porque Jesús no ha llegado a la cruz para que tú seas bondadoso. No. Jesús llegó a la cruz para anular la maldición. Y el cuerpo ya no esté maldito. El cuerpo ya no tenga el pecado. En nosotros ya no esté la estrategia de Satanás. Toda esa astucia. Y este templo esté limpio con Cristo para que
el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, de frutos, de frutos. Y esos son los frutos: amor, amar a Dios sobre todas las cosas. No es para que ames primero a otra persona. Amor, amar a Dios sobre todas las cosas, es lo primero. Si aprendes a amar a Dios sobre todas las cosas, el resto es simple. Segundo, gozo, alégrate, gózate que Dios ahora está contigo. Goza que Dios está contigo. Todos te van a atormentar. Quizás hay mucha gente que te atormente. Quizás llegas a tu casa y hay gente que te atormenta porque están en contra de tus principios. Suele pasar. Pero no creas en lo que ven tus ojos naturales. Cree en el que está contigo y gózate por el que está contigo, por el que ganó en la cruz y te salvó y ahora está contigo. Ese es el gozo. Ese es el verdadero gozo. Paz. Esta paz de que ya está resuelto. Gracias, Señor. Porque no tenía dónde ir, pero te encontré a ti. Y ahora tengo a dónde ir. Ahora sé con quién tengo que estar. Esa paz, no la que el mundo la da, sino la que te da Dios. Porque tienes a dónde ir, porque tienes con quién estar. Paciencia. Este es el fruto del Espíritu Santo, paciencia. Espera que Dios tiene la respuesta. No seas inmediatista. No resuelva las cosas así. El Evangelio no es magia. El Evangelio es una verdad. Y el discípulo tiene que ir entendiendo con la paciencia, esperar la respuesta de Dios. No es nuestra voluntad, no es nuestro plan. Es la voluntad del Padre, es la voluntad de Dios. Benignidad. ¿Qué le muestras al mundo de quién está contigo? ¿Cómo le estás mostrando al prójimo quién está contigo? Lealtad, honestidad, verdad. La revancha no es un fruto del Espíritu de Dios. Viene de la región de las tinieblas. El único que hace justicia es el juez, es el Rey de Reyes. Él hace justicia. Nosotros no. No hagamos revancha contra nadie, porque eso te va a traer grandes consecuencias. Satanás es malo y siempre engaña a la gente. Por eso que estos frutos del Espíritu Santo tienen que estar con nosotros, tiene que salir. Esto es lo que se tiene que mostrar: bondad, misericordia con cada uno de nosotros. Sé bueno contigo mismo, dale evangelio primero a ti, primero entiende tú, primero comprende tú, dale evangelio a ese espíritu, que tu alma sea quebrada y que tu espíritu gobierne este cuerpo. No fluctuante con las emociones, porque las emociones del alma hacen que el ser humano esté fluctuante. Un día quiere una cosa, otro día no quiera y así sucesivamente. Pero el alma tiene que ser quebrada y tiene que ser gobernada por el Espíritu de Dios. Tenemos que tener fe, creer. Son frutos del Espíritu. El Espíritu Santo nos tiene que dar todo esto. Hay que echar el agua, la palabra viva. La palabra de Dios es el agua que necesita. Es el pan de vida, el alimento. Hay que darle a nuestro espíritu el evangelio para dar estos frutos y estos frutos caminen con nosotros. Mansedumbre. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Van a haber muchas situaciones que te van a tentar y te llenen de cólera, te llenen de ira y quizás en algún momento sueltes algo fuerte, pero arrepiéntete, tranquilízate, concéntrate. Que no eches a perder un fruto del espíritu. Mantente ahí. Tu relación es con Dios. Tu compromiso es con Él. El que está contigo se llama Cristo. Él tiene muchos frutos
Y este es el resultado de estar con Él. Es el resultado de estar con el poder del Espíritu Santo. Templanza. Tranquilízate. Sigamos. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Desde el momento que tú ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿quién te puede condenar? No hay condenación. ¿Has cometido muchas cosas? Sí, pero la palabra dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hoy empiezas un nuevo día. Hoy empiezas un nuevo tiempo. Hoy empiezas. Hoy empiezas con esa convicción de que ya eres un hijo de Dios, embajador de Cristo. Hoy tenemos que rendirle culto a Dios, porque ya no hay nada que te pueda condenar, porque hay uno que hizo justicia por ese pasado. Y ese pasado, ¿por qué estaba así, tan oscuro, tan tenebroso? Porque estabas bajo el acta de maldición. Estabas bajo los espinos y cardos. Estabas con maldición, con dolor, todos los días de tu vida. Satanás usaba cualquier estrategia para hacerte llorar, para hacerte pelear, para hacerte caer. Utilizaba todo eso. Pero ahora que ya estás en Cristo, ya no hay condenación, porque ya el Señor te perdonó. El único que puede perdonar nuestros pecados es Jesús el Cristo. Él nos lleva delante de la presencia de Dios. Por eso dice en Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Solamente Él puede llevar. Y para poder estar delante de la presencia de Dios, tenemos que estar limpios. Y el único que nos puede limpiar es Jesús el Cristo, y nadie más. Solo Él nos puede limpiar. Solo Él nos puede salvar. Entonces, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, hay que gozarnos. Gózate de esa verdad. Gózate de esa respuesta. Ese es gozo. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, nosotros ya no estamos andando conforme a la carne, porque desde el momento que tú estás aquí, tomándote tu tiempo, escuchando el Evangelio, ya estás andando conforme al Espíritu. Y así vas a ir creciendo. Gloria a Dios por este encuentro. Gloria a Dios por este tiempo. Gloria a Dios por este mensaje. Porque tú no vas a ser la misma persona, porque el Espíritu ya está obrando en ti y en tu familia y en todos los que están aquí en tu corazón y en tu mente. El Espíritu de Dios ya obra. No te dejes llevar por lo que ven tus ojos naturales, por las cosas naturales, sino anda en el Espíritu. Cree en el que ya consumó todo en la cruz, anulando el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros, clavándola en la cruz, aquel que dijo, consumado es, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Para eso está la ley. Para eso está la ley. Porque ya somos libres de la ley del pecado y de muerte. Entonces no hay condenación para nosotros. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado de la carne. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Él también tenía muchos deseos, pasiones desordenadas, pasó muchas cosas, pero encontró una respuesta en su vida. Se llama Cristo.
Entonces, lo que Él era imposible para Él, Cristo lo hizo posible. Lo que es imposible para nosotros, Cristo lo ha hecho posible. Por eso, el Evangelio tiene que empezar con nosotros. Primero nosotros. Primero nosotros. El tiempo que tome en prepararte para que tú puedas anunciar el Evangelio y ser un gran discípulo, ese tiempo que sea en el horario perfecto de Dios. No te afanes porque sea ya hoy. Prepárate primero. Que los frutos del Espíritu se muestren en ti a través de todos los eventos que vas a atravesar día a día. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu de Dios que está con nosotros todos los días es aquel que hace juicio con nosotros todos los días, y a través de nuestras vidas el enemigo ya está derrotado. Porque el que está con nosotros es mayor, es más grande. Ay de aquel que atente contra el Espíritu de Dios. Es que ya no está atentando contra tu nombre y apellido, contra el Espíritu que está en ti. Ay de aquel. De eso se encarga el Padre. En Romanos 8, 5 al 6 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los que andan en la carne piensan en qué voy a hacer, qué va a pasar, qué le voy a decir. Cuando me encuentre con esta persona le voy a decir esto. Voy a ver pensando cómo pelearse, pensando cómo sacar una indirecta, pensar como una revancha, pensar cómo hacer cualquier cosa, pensar en el pasado, pensar en los tormentos de los traumas, los complejos. Es muerte. Es muerte. Eso no te va a dar vida jamás. Esas son cosas de la carne. Eso no te pertenece. No permitas que tome control de tu mente. No lo permitas. No permitas que nada tome control de tu mente. Por eso tienes que andar en el Espíritu. Piensa en el reino de Dios. Piensa en la palabra del Evangelio. Piensa en la palabra viva y eficaz. Piensa en el que está contigo. Concéntrate que hoy estás dentro del reino de Dios. Concéntrate que Jesús, el Cristo, está contigo. Concéntrate que el Espíritu Santo está contigo y recibirás poder cuando haya venido sobre ti el poder del Espíritu Santo. Concéntrate ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Concéntrate ahí. El Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de muerte. Concéntrate ahí. Concéntrate que Jesús es el camino para estar con Dios, la verdad y la vida. Concéntrate en esta palabra. Anda en el Espíritu de Dios. Anda ahí en esa verdad. Y verás cómo vas a encontrar respuesta a todo. Todo se resuelve. Porque Cristo es la respuesta a todo. Es la solución a todo. Y terminamos con Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos que andar en el Espíritu. Jesús no murió en la cruz para que tengas amor. Jesús murió en la cruz para liberarte del acta de maldición. Anuló el acta de maldición. Y el acta de maldición anulada, ya las estrategias de Satanás no pueden ir en contra de ti. Ya somos libres del pecado. Entonces el Espíritu viene y mora en nosotros. Y tenemos que andar con el Espíritu para que el Espíritu dé sus frutos. Y el primer fruto es el amor. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Andar en el Espíritu, amando a Dios sobre todas las cosas, tiene la respuesta a todo. Porque es la luz del Evangelio que ilumina y quiebra toda tiniebla. Hay que andar en el Espíritu. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios por este tiempo. Gloria a Dios por este momento. Gloria a Dios porque le estamos haciendo culto al Señor y entendiendo que ahora andamos en el Espíritu de Dios para ser guiados por el Espíritu de Dios como los hijos de Dios. Amén. Vamos a orar.
Bendito Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu palabra viva y eficaz, Señor. Guíanos, Señor, en tu perfecta voluntad. Permite, Señor, que podamos darte culto, Señor, cada 24 horas de nuestra vida, bendito Dios. Que podamos andar en el Espíritu, Señor. Que podamos entender, Señor, esta verdad. Señor, que podamos vivir, Señor, dentro de este camino. Que podamos mantenernos, Señor, dentro de tu reino, Señor. Gracias, Señor, por este día maravilloso, Señor. Llénanos de tu vida, Señor. Permite, Señor, que vivamos dentro de tu paz. Que la vida eterna, Señor, se anuncie en cada uno de tus hijos y tus hijas, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, por este tiempo, por este momento, Señor. Guarda a cada uno, Señor, de los que están escuchando y que podamos multiplicarnos, Señor, con la luz del Evangelio. Guíanos en tu perfecta voluntad. Que esta palabra, Señor, llegue a muchas familias para que muchas familias sean restauradas, Señor, sean renovadas, bendito Padre. Guíanos, Señor, tu perfecta voluntad. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.